Bien, ahí estamos grabando. Entonces, hoy es 26 de agosto. Estamos en análisis jurisprudencial de la Corte, nuestra querida UNPAS. Estamos comenzando la unidad, creo que es la 6, si no me equivoco, de Administración del Poder Judicial de la Nación, y vamos a ver en particular el Consejo de la Magistratura. Estoy siguiendo el libro de la cátedra. Vamos a algunas consideraciones preliminares. Cuando uno trata de entender cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país y todos sus organismos internos, por un lado los tribunales, ¿no?, con la Corte a la cabeza, y los tribunales inferiores, y las cámaras, y por otro lado, el Consejo de la Magistratura. Lo primero que tiene que decir es, tenemos que entender dónde se ubica el Poder Judicial. Ya lo vimos en alguna clase inicial. Nosotros en nuestro país, sistema republicano, representativo y federal. Lo que nos interesa aquí es republicano y federal. Y lo representativo también manda. En realidad son los tres. Pero vayamos de a uno. Sistema republicano, división de poderes, ¿sí? Dar publicidad a los actos de gobierno, dar cuenta de las acciones públicas, pero lo más relevante ahí es la división de poderes. Es un principio básico de nuestro sistema constitucional, de hecho está en el artículo 1. Para que ustedes lo grafiquen muy fácilmente, sistema republicano es lo opuesto a una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Un sistema político donde la autoridad no viene del pueblo, sino que viene de algún otro lado. Ese lado, en una monarquía, a veces venía de Dios, entonces era el Papa el que nombraba al rey o al emperador. Recuerden esa foto de Napoleón en Notre Dame, con el Papa ahí ungiéndolo. A veces venía, como toda monarquía, venía de forma hereditaria, es decir, los hijos heredaban a los papas, y de ahí todas las novelas que conocemos de intrigas y luchas intestinas entre hermanos, cuñadas, sobrinos. Y después ya se empezó a desvirtuar cuando los títulos nobiliarios se empezaron a vender. Entonces ya no era solo el linaje o las familias que se unían, sino que se compraban, ¿no? Simplemente querés ser conde, pagalo. Bueno, pero Revolución Francesa mediante, esto cambia y el poder va a residir ya en la voluntad popular. O sea, ya no viene de arriba hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba. Ese es el gran cambio. Y de ahí no nos hemos movido. O sea, la voluntad reside en el pueblo, la voluntad soberana reside en el pueblo, y es el que se da su forma de gobierno. Entonces acá está el segundo concepto, que es representativo. Nuestro país adopta un sistema representativo y tiene un articulito, creo que lo vimos la clase pasada, que era que el pueblo no gobierna ni delibera, el pueblo, o sea, la voluntad popular, la voluntad soberana está en el pueblo, pero no gobierna ni delibera, sino a través de sus autoridades, que los representan. Entonces yo te doy un mandato, te digo, che, andá a la esquina, comprá caramelo y volvés. Tenés la plata y ese es tu objetivo, ¿sí? O el mandato, o el comisionista, andá a hacer tal cosa y volvés. Y lo haces en mi nombre. El gobernador, el presidente, el intendente, el legislador, todos actúan en nombre nuestro, como pueblo. Nos representan a nosotros. Después hay variaciones. El diputado representa al pueblo, el senador representa una provincia, el presidente representa a todo el país. Después, dentro de cada gobernación, está acotado. Pero la idea básica ahí es que el pueblo le dice a alguien que haga algo en su nombre. Esa es la representación. Y el sistema político puede variar.
parlamentario, presidencialista, ¿sí? Pero como tal, lo que en las últimas décadas del último siglo se impuso es la democracia, el sistema democrático donde es la voluntad popular que directamente elige a esos gobernantes de manera, digamos, seguido por la regla de la mayoría. ¿Cómo se elige un gobernante? Por mayoría. Esa es la regla de una democracia. La minoría pierde, pero tiene, tiene derecho a expresarse. O sea, las minorías no son sojuzgadas, sino que son escuchadas, se manifiestan, pero si perdiste, a llorar de campito, a esperar el próximo turno. ¿Sí? Fíjense cómo se resuelve una elección presidencial. Hay diferentes fórmulas, ¿no? Pero lo más fácil es la mitad más uno. Piensen en un balotaje. ¿Quién gana un balotaje? Una segunda vuelta. El que tiene un voto más. Esa es la regla de la mayoría. Con un voto más que el otro, ya sos presidente. Para que lo vean bien gráfico. Y lo tercero, el tercer concepto es el federal. Sistema republicano, representativo y federal. ¿Qué es federal para nuestro país? Ahí la oposición es federal o unitaria. Un país federal, un sistema federal es aquel donde reconoce que hay entidades preexistentes a la nación y que guardan cierto nivel de autonomía, preservan para sí cierto nivel de autonomía. Yo siempre hago este gráfico. Acá están las provincias y acá viene la nación. Es el paraguas que está por arriba y las unifica, pero estas siguen estando, no las aglutina, no desaparecen. En un sistema unitario, lo nacional, ¿sí? Lo centralizado, el poder centralizado, piensen en Chile para no ir muy lejos. El presidente nombra a los gobernadores, que son sus delegados, no los elige el pueblo. En Chile hay departamentos, si no me equivoco, Ale, vos que sos mochilero, anduviste por ahí. Sí, creo que se llaman departamentos. Y después habrá más descentralización hacia abajo, pero los nombra el presidente, esa es la clave, no los nombra el pueblo. Es como si al gobernador Kicillof, que es nuestro gobernador en Buenos Aires, no lo elegiríamos nosotros por el voto, sino que viene el presidente Fernández y dice, bueno, vos vas a hacer ahí. Y no tenemos que ir muy atrás. En la ciudad de Buenos Aires, llamada Capital Federal, hasta el año 94 había un intendente que no lo nombraba el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, los porteños, sino que lo nombraba el presidente, era su delegado. Esto cambia en la reforma del 94, donde adquiere más autonomía la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver un fallo específico sobre eso, así que no me voy a meter a fondo ahora. Bien. Entonces, repasemos. Sistema republicano, sistema representativo y sistema federal. En este fallo, Rizzo, vamos a ver varios de estos fundamentos. ¿Por qué? Porque se va a poner en cuestión la representatividad que tiene un órgano que forma parte de uno de los tres poderes, ¿sí? Es decir, cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura, que es un órgano técnico dentro del Poder Judicial, que asiste a la Corte Suprema de alguna manera y que tiene funciones específicas. Entonces, va a ser fundamental que nosotros tengamos en mente qué es lo que se está discutiendo, porque después vamos a ir al detalle de un miembro más, un miembro menos, o quién nombra tal y de qué manera. Pero, digamos, los conceptos generales son estos. Estamos hablando de división de poderes, pero el Poder Judicial tiene una característica específica, que no cumple con el criterio de la representatividad. No es un órgano democrático el Poder Judicial. Y ya lo vimos cuando vimos la tensión contramayoritaria. Es decir, no cumple con la regla de la mayoría, que es aquella que decide que la voluntad popular elige sus representantes por el voto mayoritario. Entonces, el Poder Judicial no va a seguir ese criterio, o no lo va a seguir directamente. Sí, indirectamente, pero no directamente. ¿Por qué? Porque a los jueces, todos, desde primera instancia, cámaras
apelación, casación y la Corte en última instancia, o los tribunales de provincia y la Corte Federal en última instancia, van a ser elegidos de manera indirecta, no por el voto popular. ¿Cómo es el mecanismo? Algo ya hemos visto. Para cualquier juez, después del 94, el procedimiento, para ponerlo simple, es, hay un órgano que hace un proceso previo de selección. ¿Cómo es ese proceso previo de selección? Bueno, concursos públicos, todos presentan los antecedentes, se evalúan, después te llaman a un examen, te siguen evaluando y después hacen un orden de mérito. Ese orden de mérito termina dando una terna, 3 jueces, 3 candidatos a jueces. Esa terna es elevada por ese órgano de selección, que vamos a ver que está dentro del Consejo de la Magistratura, va a ser elevada al presidente de la Nación. Gonzalo, se escucha mucho ruido ahí adentro. Te voy a mutear. Uy, qué bueno. Te muteé, Gonzalo. Bueno. El presidente recibe la terna con 3 jueces y puede elegir al primero, al segundo, al tercero. Y no tiene que justificarlo. Es parte de su discrecionalidad. Elige a uno y ese candidato a juez ya no es juez con la elección del presidente. Tiene que ir al otro poder, que es al Senado. Solo al Senado, no a diputados. Entonces intervienen los 3 poderes. Uno selecciona, otro elige dentro de la terna y el tercero tiene que dar el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo del Senado? Bueno, más o menos lo mismo que hizo el primero, pero con una visión política. A ver, vení para acá, sentate ahí en el banquillo, te voy a tomar examen. Y le empiezan a preguntar, a ver, todos estos son tus antecedentes. Y después que vieron todos tus antecedentes, te empiezan a preguntar, ¿y usted qué opina de la democracia? ¿Qué opina de los derechos humanos? ¿Qué opina de esto, de lo otro? Bueno, y de todo ahí, de todo ese proceso, te dan el acuerdo o no te dan el acuerdo. Si te dan el acuerdo, ahí sí se da el nombramiento como juez y termina el proceso. Que después vamos a ver que tiene un límite por la edad del funcionario, del juez. Y el único requisito que te van a pedir es la idoneidad, que sigas manteniendo la idoneidad. Es decir, que no incumplas con tus deberes y la única forma de quitarte de ese puesto es con un juicio político. Pero eso ya lo vamos a ver. Para el juez de la Corte, del máximo tribunal, lo que cambia es que no hay una preselección con una terna. Esa fase no se cumple. Directamente empieza a actuar el presidente. Elige a uno y ese que elige, para un cargo, si hay una vacante en la Corte, tiene que ir al Senado para que le dé el acuerdo. A partir del año 2003, esto fue de 94 para acá, en el año 2003 el presidente Néstor Kirchner decide modificar la Corte, la composición, y se autolimita en esa facultad discrecional de elegir a un presidente. Lo que dice es, yo previamente voy a hacer un proceso de consulta popular al pueblo, que no elige a los jueces, porque no se da ahí el principio de representatividad. Pero Kirchner quiso que así fuera. Entonces yo, bueno, ¿cómo lo hago? Tengo que cambiar la Constitución, no puedo. Bueno, entonces me voy a limitar yo. Y sacó un decreto, el 222 del año 2003, los 3 patitos, que dijo, bueno, voy a hacer un procedimiento de consulta. Entonces yo voy a decir, voy a subir los antecedentes de este juez a la opinión pública y todos van a poder decir si están de acuerdo o no. O sea, van a poder manifestar públicamente si apoyan a ese candidato o si tienen objeciones. Y con qué razones apoyan o tienen objeciones. El primer caso fue muy controversial, que era el juez Zaffaroni. Controversial por su figura, controversial porque, digamos, su capacidad técnica era indiscutible, pero sus posiciones jurídicas generaban un debate muy fuerte. Con lo cual, esa designación, bueno, fue, digamos, ¿cómo decirlo? Fue complejo el proceso.
como yo les dijera, mil posturas de un lado y 1000 posturas del otro, ¿no? Bueno, el proceso terminó que el presidente avaló esa prepostulación que había hecho y mandó el pliego al Senado, y en el Senado también hubo una gran discusión. Finalmente Zaffaroni fue designado juez de la Corte y ejerció hasta que cumplió los 75 años y ahí renunció. Hoy es juez de la Corte Interamericana. Y después eso mismo se cumplió con todos los que siguieron, y después se amplió no solo a jueces de la Corte, sino, por ejemplo, al procurador. El procurador tiene que seguir, o al defensor general tiene que seguir el mismo proceso. Bien, ¿qué es lo importante ahí? Una de las cosas importantes, que en ningún caso se puede obviar el acuerdo del Senado. ¿Sí? Es como cuando nosotros vimos al principio de la cruzada los frenos y contrapesos, es decir, las competencias que tiene un poder para controlar al otro. Esto es un control que ejerce el poder legislativo en cabeza del Senado. Recuerden, el Senado representa a las provincias. Entonces es las provincias controlando lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, qué candidatos le manda para aprobar. Ese paso del acuerdo del Senado no se puede obviar para que alguien sea juez de primera instancia, de segunda instancia o juez de la Corte. Y esto va a ser importante para cuando veamos ahora el tema de las vacancias, las subrogancias, los traslados. Y si ustedes leen los diarios, es algo que se está discutiendo hoy por muchos jueces que fueron trasladados en la gestión anterior. Al interior del Consejo de Magistratura hoy se está discutiendo qué pasa con algunos jueces que los nombraron, los trasladaron y no tuvieron el acuerdo del Senado. O algunos que ni siquiera eran jueces, eran por ahí secretarios de juzgado, secretario de campo. Bien, ¿me siguen hasta acá más o menos? Margarita dice que sí, es la única. Sí, profe, sí. Bien. Sí. Bien. Entonces, para nombrar a los jueces necesitamos la actuación de los tres poderes, pero no hay un voto popular. ¿Sí? Tenemos que quedarnos con eso. En algún momento, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se pensó en la idea de democratizar la justicia, es decir, dotarla de mecanismos que hicieran que la participación popular fuera directa, ¿sí? Lo que no estaba pensado para ese poder, bueno, a ver de qué manera, vieron que siempre se ha hablado del juicio por jurado, a ver, acá están escribiendo, exhortaba a las autoridades a regular en ambos fallos. Alejo. No entendí. Era de lo que hablábamos del fallo Arriola y Fal, de las consecuencias jurídicas que había tenido. De lo del parcial, perfecto. Y Alejandro dice, las provincias son preexistentes a la nación, las provincias delegaron facultades para la creación de la nación, muy bien, 5 y 121 artículos, perfecto. Eso es parte de, denota cómo nuestra génesis política como nación condiciona hoy la actuación de los poderes. Como dice Alejandro, nuestro preámbulo lo reconoce claramente. Nosotros, los representantes de las provincias que somos preexistentes, nos juntamos para constituir la nación. Y si ustedes repasan, grosso modo, nuestros hechos históricos en el siglo XIX, van a ver que tardamos 60 años en constituirnos como nación. Desde el primer gobierno semipatrio de 1810 hasta la Constitución con todas las provincias adentro es 1860. 1853 la Constitución, 1860 con Buenos Aires adentro. Tardamos 50 años. Y en el medio, ¿por qué tanta demora? Porque Buenos Aires no quería entrar, ¿sí? Rosas ponía un stop a la nueva Constitución y a la conformación de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Eso tenemos que tener presente porque tiene sus efectos hoy en día en la relación entre provincias y nación. Esto se va a cortar en cualquier momento. Sigo leyendo.
tuvo que ser presidente, tuvo que ser por el presidente con menos votos en una elección electoral. El decreto 222 de Néstor Kirchner. ¿Por qué Kirchner lo saca? Sí, para reafirmar su autoridad. Exactamente, fue como una respuesta a eso y a que quería cambiar toda la composición de la corte y que no fuera a decir, saco la corte menemista para poner mi propia corte. Es cierto. ¿Queda algo al final?